Una vez nos hemos aproximado al concepto de bien cultural, de bien cultural mercantilizado, me gustaría aproximarnos a cierta enunciación de una teoría o de una idea, de un concepto que Jeremy Rifkin denomina, hay algunos otros autores que utilizan el término, pero no en el sentido que nosotros queremos darle en esta presentación, que es el capitalismo cultural. ¿Qué es esto del capitalismo cultural? La producción de bienes culturales se inserta en un modelo global que es el capitalismo cultural. Si leemos literalmente la enunciación del propio Jeremy Rifkin, estamos hablando de una gran transformación que está ocurriendo en la naturaleza del capitalismo. Después de centenares de años de convertir recursos físicos en mercancías como fuente primaria para generar riqueza, ahora implica el transformar recursos culturales en experiencias personales y entretenimiento de pago. El viaje del capitalismo está terminando en la mercantilización de la cultura humana en sí misma. ¿Qué significa o cómo interpretamos nosotros esta aproximación? De lo que se trata no es ningún cambio de paradigma en el modelo del funcionamiento del capitalismo, sino de lo que estamos hablando de que si antes la principal fuente de generación de riqueza era la transformación de elementos físicos, ahora cada vez más estamos en un entorno donde es posible generar riqueza, ocupación, etcétera, valor añadido económico en la producción de bienes simbólicos. Esto no quiere decir que la producción de bienes simbólicos vaya a desplazar a la producción de bienes tangibles, sino que cada vez más una parte creciente de la riqueza que generan las sociedades, sobre todo cuando hablamos de sociedades occidentales, está centrada en la producción de bienes simbólicos. ¿Es plausible, es creíble esta hipótesis? Pues yo creo que hay algunos indicadores que nos dicen, que nos apuntan a que podría ser relativamente plausible. Esta visión de la mercantilización de las experiencias humanas tiene, como quizá todo cambio social, tiene dos tipos de interpretaciones. Una primera interpretación que es apocalíptica, es decir, esto es el final de la humanidad, porque lo que estamos haciendo es convertir nuestra experiencia en una mercancía, y esto tiene sus dificultades, en el sentido que lo que estamos es destruyendo la propia naturaleza humana. Esto es la visión más apocalíptica sobre el proceso, y tenemos una visión paradisíaca de este mismo proceso. La visión paradisíaca consiste en que por fin el mercado reconoce y recompensa mis necesidades expresivas. Yo al respecto puedo contar una anécdota en mi entorno profesional. Tengo un compañero en el departamento que le interesa la fotografía. A mí me gusta cómo hace fotografía, de manera que lo que hacíamos era, cuando me enseñaba sus fotografías, las colgaba en Flickr y compartíamos de cuando en cuando. Yo le hacía algunos comentarios sobre las fotografías y él de cuando en cuando me regalaba alguna de las fotografías a las que a mí me gustaban más. Cuando pone en Flickr, es decir, estamos compartiendo experiencias culturales a través de una necesidad expresiva de este compañero. A partir de colocarlas en Flickr, hay algunos otros agentes en el mundo que consideran que esas fotografías valían la pena, de manera que empiezan a convertir esas fotografías en mercancías, empiezan a pagarle por esas fotografías. Yo, a lo largo del tiempo, ya cuando le pido fotografías, ya no me las regala. No convierte esa necesidad expresiva en comunicación, sino en algunos casos me las vende. Lo que era una experiencia compartida de comunicación alrededor de un elemento simbólico, de un elemento cultural, se convierte en una relación mercantil. Esta sería la visión apocalíptica, que yo ahora a mi compañero ya no le puedo decir que me gustan las fotografías, porque me dice, pues vale 25 euros. Entonces ya no le digo qué fotografías me gustan, porque si no me las cobra. Esta es la visión apocalíptica del proceso. Efectivamente, algo hemos perdido en ese proceso, pero al mismo tiempo podemos hacer la lectura paradisíaca. Este compañero, al que parece que le gusta más hacer fotografías que ser profesor de universidad, finalmente, si consiguiera establecer un modo de vida a partir de su producción fotográfica, lo que estamos viendo es que por fin el mercado reconoce y recompensa sus necesidades expresivas, y si este mercado funcionara bien y sus fotografías fueran apreciadas en ese mercado, pues a lo mejor se podría dejar la universidad
y vivir a partir de la satisfacción de esa necesidad expresiva que es hacer fotografía. Y esto sería, al mismo tiempo aquí tenemos la doble cara de la moneda, cómo la mercantilización de la cultura puede generar procesos de ensuciar de alguna manera ciertas relaciones entre los individuos, pero al mismo tiempo este mismo mecanismo podría generar espacios donde alguien se sienta recompensado o efectivamente recompensado, es decir, puede hacer un modo de vida sus necesidades expresivas, a partir de sus necesidades expresivas, y de comunicación y de sentir, etcétera, etcétera. Por tanto, en esta misma experiencia podemos ver las dos dimensiones. Bien, sea o no sea cierta, lo que sí que parece bastante claro que efectivamente la producción simbólica va adquiriendo centralidad y las ciencias sociales hemos de dedicarle más atención a esos procesos. Lo que tenemos que atender es con mayor precisión, con mayor capacidad de análisis, cómo se dan esos procesos, es decir, cómo analizar, estudiar todos aquellos fenómenos relacionados con la creación, la producción, la distribución, el consumo y la conservación de bienes y servicios simbólicos. Bien, ¿cuáles son esas pruebas circunstanciales que nos están hablando de cierta plausibilidad de este concepto de capitalismo cultural? Hay uno, estamos hablando de aproximaciones muy circunstanciales, hay uno que es bastante gráfico. Si uno mira la lista Forbes de los multimillonarios en el mundo, en los años 70, en los años 80, estamos hablando, especialmente en los años 70, de industriales, de grandes propietarios de cadenas de producción de automóviles, de armadores, algún que otro financiero, es decir, estamos hablando de Rockefeller, Onassis, este tipo de gente aparecían en la lista de los más ricos, es decir, los con mayor capacidad de acumular riqueza. En las listas de los últimos tiempos de Forbes aparecen estos, no es que se hayan gastado, no es que se hayan bebido el dinero en cervezas de los años 70, pero entre estos aparecen también otros personajes con algunas otras características. Estamos hablando de personajes. Bill Gates no produce nada físico, Bill Gates produce ceros y unos, ordenados de una determinada manera, pero no vende nada físico, lo que está vendiendo es información. Aparece la Rowling, la autora de Harry Potter, que estamos hablando de una señora que con un simple ordenador y mirando al jardín de su casa es capaz de generar la misma riqueza que otras organizaciones e instituciones con departamento de logística, de marketing, de prospectiva, organizaciones complejas, etcétera, etcétera. Y aquí estamos hablando de una sola persona con un ordenador o con una máquina de escribir mirando al jardín de su casa. Es capaz de generar, de acumular la misma riqueza que esta otra gente. Estamos hablando de Oprah Winfrey, estamos hablando, es decir, este tipo de personajes que aparecen en la lista de los más ricos, pero que el origen de su riqueza proviene de la producción simbólica. Bien, otros elementos que pueden hacernos creíble esta hipótesis del capitalismo cultural es buscar ciertas analogías con el nacimiento del capitalismo industrial comercial. Una primera analogía tiene que ver con la redefinición de los derechos de propiedad. Como al inicio del capitalismo industrial, cuando se redefinen la propiedad de los pastos comunales, estamos hablando de la redefinición de la propiedad de los bienes simbólicos, de la propiedad intelectual, como ahora comentaremos. Y estamos ante una otra analogía con el inicio del capitalismo industrial, que es la revolución del transporte. El inicio del capitalismo industrial fue posible gracias a una revolución tecnológica que fue la revolución del transporte. La máquina de vapor permitió poner grano de Argentina en Inglaterra y hierro de Inglaterra en Argentina. Y esto permitió el proceso de desarrollo del capitalismo industrial. Estamos hablando de la revolución, actualmente estamos insertos en un proceso, en una verdadera revolución del transporte de los bienes simbólicos. Si analicemos con un poquito más de detalle cada una de estas dos dimensiones, bueno, estamos redefiniendo el derecho de propiedad de los bienes simbólicos. De lo que estamos discutiendo, y es lo que aparecen, y está en pleno debate social, hasta ahora no era relativamente importante. Y entonces hay definido un derecho de propiedad intelectual que lleva ya 200 o 300 años y que ha funcionado relativamente bien, porque estamos hablando de un aspecto marginal de la generación de valor económico. Cuando este
dimensión adquiere centralidad, empiezan a haber las discusiones, empiezan a aparecer las discusiones alrededor de quién tiene el derecho de apropiarse del valor añadido generado en los procesos de creación simbólica. Y aquí tenemos fenómenos como la reciente ley francesa, el auge del Partido Pirata en Suecia, las discusiones en España alrededor de la Sociedad General de Autores, etcétera, etcétera. Estamos redefiniendo los derechos de propiedad. Estamos discutiendo, debatiendo quién tiene el derecho social de apropiarse del valor añadido generado en los procesos de producción simbólica. Si estamos hablando de un capitalismo cultural, esto se ha de definir. Para que funcione un mercado es un espacio institucional de intercambio de derechos de propiedad. No puede ser definido de otra manera, un mercado. Por tanto, para que funcione un mercado de bienes simbólicos, esto lo hemos de definir. ¿Cómo lo definiremos? Pues estamos en pleno debate social. Esto no se trata, aquí no hay un justiprecio. Aquí dependerá de cómo se posicionen los agentes, cómo se genera la opinión pública, cuál sea el resultado de los debates, quién finalmente, yo creo que esto lo resolveremos en 10-15 años, transformaremos el derecho de propiedad intelectual con otras bases, pero cómo quede finalmente va a determinar, porque es un elemento esencial, va a determinar cómo va a funcionar el mercado de los bienes simbólicos. Por tanto, estamos en ese proceso. Bien, respecto a la revolución del transporte, esto es, el paralelismo es quizá mucho más evidente. Lo que podemos hacer ahora es digitalizar la producción simbólica, es decir, convertirla en ceros y unos. Gracias al software podemos manipularla, transformarla en cualquier cosa, con toda aquella producción simbólica digitalizable. No toda la producción simbólica es digitalizable, pero sí es cada vez mayor parte de la producción simbólica es digitalizable. Esto lo convertimos en ceros y unos, lo metemos en un cable de fibra óptica y lo enviamos a cualquier parte del mundo a casi velocidad de la luz. Esto es absolutamente revolucionario y absolutamente transformador. ¿Qué es lo que permite esta revolución del transporte de los bienes simbólicos? Pues desde la perspectiva de un economista solo puede prever que vamos a disponer de más cultura, más diversa y a mejor precio. Lo que estamos es ampliando el mercado de la producción simbólica y por tanto, ampliando las condiciones, y por tanto la única previsión posible desde la perspectiva de la economía es que disponemos de más cultura, más diversa y a mejor precio.